Mira aquí al lado de Haití, en la misma española, Santo Domingo. Mira, un país mucho más pequeño que Cuba. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que un país que tiene mucho mayor potencial que la República Dominicana es Cuba, por la extensión territorial y los recursos hídricos que tiene? Sin embargo, Cuba no compite ni en la producción de arroz, ni en la producción de café, ni en la producción de fruta. No, y cacao. Y Dominicana es un productor de cacao. Ahora regresas aquí, por ejemplo, a lo que son los principales productores de café. Mira, tienes a Perú, México, ¿ves? Honduras, Brasil y Nicaragua, Cuba, ¿no? Y Nicaragua y Cuba, sí, y Cuba competía, estaban los 10 principales, y Cuba competía, Carlos, con estos países en los años 1800. Mira, aquí hay un factor también que te quise traer bastante importante, porque todo esto está relacionado con Carlos, con la energía de un país, desde el punto de vista, el país más desarrollado por ejemplo, de lo que es América Latina y el Caribe, que son Brasil, México y Argentina. Mira, la cantidad de millones equivalentes de toneladas de combustible, esto para la producción de energía en las diferentes ramas. Mira, Brasil en transporte, ¿te das cuenta? 85.12, México 42. En la industria, mira la industria, compara en Brasil la industria con la residencia, para que tú veas cómo el sector industrial supera ampliamente al sector residencial. Claro. Y después te desplazas y tienes el comercio y servicios. Aquí estamos hablando de hoteles, restaurantes, todo esto, y agricultura y pesca. Es un país que tiene alto potencial de desarrollo, tiene que tener en lo que es el transporte, la industria, el comercio y la agricultura un valor mucho más grande que lo que tienen residencia. En Cuba esa pirámide está invertida. Cuba es un país donde se consume más en el sector residencial que en el resto de los sectores, ya sea en el transporte, ya sea en la industria, en la pesca. Entonces, un país así, ¿qué puede producir? Estamos en lo mismo que estábamos hablando de estudios un rato atrás. ¿Quién le va a prestar dinero a un país o quién va a invertir en un país que tiene semejante condición? Es un problema serio, Carlos. Un problema serio. Cuba tiene un problema serio, pero grave en lo que es la producción. En la producción, hablando de Argentina. Mira espérate que vaya. Mira, sí. Este es el consumo de energía per cápita. Mira, los países que más consumen electricidad per cápita por persona. Aquí estamos hablando del factor de la parte residencial. Chile, Uruguay, Brasil, Panamá, México, Argentina, Paraguay, República Dominicana. Fíjate, República Dominicana y Costa Rica, Venezuela y Costa Rica. Si tú miras Cuba en la otra gráfica que apenas se ve, en la de la izquierda, vas a ver que el penúltimo es Cuba. Tiene 1.07. O sea que Cuba está por abajo de estos 10 que están aquí. Entonces, ¿de qué le valió a la dictadura todo ese electrificar todo ese país? Sí, ¿no? Todo ese país, el 98%, si Cuba, porque ahí es donde está el problema, hay que ver la verdad de todo, ¿no? Ellos te dicen, no, el país está electrificado un 98%. Sí, pero el cubano lo que consume electricidad es nada, porque el consumo per cápita está definido por la calidad de vida. ¿Qué tú tienes? ¿Tú tienes aire central? ¿Tú tienes calefacción en tu casa? ¿Tú tienes en tu casa irrigación para pozos? ¿Tú tienes, no sé, lo que tú quieras tener? En la medida que tú tengas más oportunidades y calidad de vida en tu casa, por ejemplo, aquí el consumo de electricidad es alto porque tú tienes calentador, tú tienes aire acondicionado, tú tienes fogón eléctrico, todas esas cosas son parte del consumo per cápita. Pero un país que tiene el consumo per cápita de Cuba es un país que, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? 2 o 3 bombillas ahorradoras, un refrigerador de una puerta, un microondas pequeño, si acaso, y una hornillita. Entonces, ahí no hay calidad de vida. Eso está ligado a eso, ¿no? Entonces, te demuestra que Cuba, siendo un país que estuvo en el 58 muy por encima de muchos países de América Latina, hoy en Cuba tiene un índice de calidad de vida que se mide desde el punto de vista de kilowatt per cápita anual, mucho más bajo que cualquier país que ellos decían que era capitalista y que existía la explotación del hombre por la lombriz, incluyendo increíblemente Dominicana, que es 4 veces más pequeño que Cuba. El problema es que Cuba, Castro siempre mantuvo, Carlos, la economía de Cuba del 59 para acá, cuando Castro decidió en la ofensiva revolucionaria, y yo cuando estuve de jefe de servicio, director de servicio de Confitera Habana, después que pasó a lo civil, me doy cuenta que todo es ficticio, la economía cubana es ficticia, los partes son ficticios, y el régimen ha creado ese mismo modelo de ficticio. Y la economía cubana es ficticia el primer momento que vimos, cuando se derrumba el campo socialista,
que nos quedamos sin nada, ¿no? De un día para otro. Un Frankenstein. Eran elefantes y creamos un elefante blanco, una industria que se han convertido en un elefante blanco que hoy el pueblo, el país lo está sufriendo, total, los de abajo, ¿no? Es lo que hablábamos tú y yo. Che Guevara, la primera que hizo, porque eso viene de la época de Che Guevara. En los años 60, Che Guevara visitó la URSS, visitó China, visitó países europeos. Países europeos los visitó, los países del campo socialista. Hungría. Vino con el concepto de la electrificación, porque una de las cosas que decía Lenin era que para construir el comunismo había que electrificar el país. Y una de las grandes competencias que tenía después de Stalin, Khrushchev en Cuba y los demás primer secretario del partido de la antigua Unión Soviética, era la competencia con el campo capitalista. Entonces se fue a la electrificación y a la producción de acero, porque la misma China, Mao Zedong, quería producir grandes toneladas de acero, y para eso incluso puso a los campesinos. ¿De acuerdo? La revolución cultural. Hacer hornos artesanales, porque lo que le importaba... Para producir acero, ¿no? Para producir acero, ¿no? Pero lo que le importaba era el número, igual que Fidel, el número, ¿no? La calidad del acero no servía para nada, porque tú no puedes producir acero de calidad en un horno artesanal, eso es una estupidez, pero Mao Zedong lo hizo para poder aumentar los números. Entonces, Che llegó y electrificó a Cuba, unificó. En Cuba existían dos compañías, la compañía de electricidad cubana tenía dos sectores completamente separados, el el occidental y el oriental. Entonces, los dos operaban independientes. Eso tiene una ventaja, porque, por ejemplo, no se te puede caer la energía en todo el país, porque como son dos sistemas picados, si se va un problema, un colapso, por ejemplo, el occidental, la parte oriente se queda conectado, porque no están interrelacionados un sistema único como lo que se hizo después que se centralizó la energía eléctrica en un sistema eléctrico nacional. Entonces, aparte de eso estaba la industria azucarera que generaba energía, la minería que generaba energía y lo que lo llamaban la generación distribuida, que no es un invento de Fidel, existía en aquella época. Los pueblos pequeños tenían sus propios generadores. Entonces, el Che integró todo eso para poder tener energía para industrializar el país. Entonces fue cuando vino la antillana de acero, vino las plantas mecánicas, vino la textilera, toda esa gran cantidad de cosas que se hizo, que fueron elefantes blancos, como tú dices, porque en realidad, en vez de servir para exportar e integrarse en el mundo y sacar ganancias para poder seguirse, se convirtieron en sistemas centralizados de la producción nacional. Y eso, al no tener un mercado extranjero ni no tener donde vender, quebraron. Y eso hoy en día prácticamente no funciona nada. Los sectores de planta, mira, la fábrica de caldera que se puso ahí en San Grande, Carlos, no funciona. Pero además, planta mecánica tiene cerrado la mayoría de los talleres hoy en día, lo que tienen son pequeños para doblar chapas, hacer cosas menores. La fábrica de arado de Camajuaní desapareció, la fundición 9 de abril de San Grande desapareció, y muchísimas cosas más que ellos tenían, que realmente eso de haberse aprovechado para un sistema capitalista, oye, eso le hubiera dado una ganancia al país grandísima al tú volverte competitivo y exportar, que es lo que hace la China, porque China, tú me dices es comunista de letrero, pero China viene siendo como una dictadura de derecha con el nombre de comunismo, como lo que fue Pinochet, porque las empresas chinas, Carlos, son sumamente eficientes, competitivas y agresivas, buscando mercado. Sí, la única diferencia es que Carlos no te escucha, se te fue. Carlos, te muteaste. No, ¿me escucha? Ahora sí. No, me callé. Ya. No, mira, yo espérate, antes que tú vayas ya, te voy a dejar para que tú veas esta última, que estamos hablando del turismo. Mira, alguien habló ahí del COVID. Mira la caída aquí del COVID, Carlos, en el año 2019. Pero fíjate qué interesante, porque la gente no puede hablar más nada. Mira dónde estamos en el año 2023. Si tú miras la pendiente de esta línea, fíjate, a pesar de todas las epidemias, la crisis financiera, el turismo fue creciendo. Aquí está bien delimitado y la información. Te dice, mira, epidemia del SARS, menos 2 millones, o sea que cayó la curva del turismo internacional. Después hubo la crisis financiera, volvió a tener una pequeña caída. Después llegó el COVID, tuvo una caída pronunciada, pero después del año 2023, y aquí estamos en el 2024, se recuperó nuevamente el turismo internacional y los principales países recibidores vamos citados aquí están a la izquierda: México, República Dominicana, mira, República Dominicana nuevamente, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, El Salvador, Uruguay, Guatemala y Perú. Entonces, ¿dónde está Cuba en esta gráfica? En ningún lugar.
No es competitiva. La gente en vez de ir a Cuba se va a otro lugar. Increíble, compadre, cómo fueron destruyendo los militares, fueron destruyendo, porque hubo en los años 90, a principios de los 90, cuando se despenaliza la divisa, se abre el turismo. Si Cuba sí tuvo un repunte, bueno, y en la era de Barack Hussein Obama tuvo un repunte de la dictadura cubana, pero es increíble cómo los militares cubanos han hecho el desastre, el desastre en Cuba. Vaya, yo no sé de verdad, sinceramente, cómo es esto. Carlos. Vamos a un punto, Carlos, para tocar ya la parte internacional y partes de aquí de Estados Unidos.